capítulo 5. Perdón. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aleluya. Verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, les siguieron. Gloria a Cristo. Pueden sentarse. You may be seated. Esta tarde This afternoon, quiero hablar de las cosas grandes que el Señor hace. I want to speak about the great things God does. En tiempos cuando no hay nada, hermano. In the times where there's nothing, A veces uno sale y sometimes, dice: no tengo nada. one's come out and say, we don't have nothing. No hay leche, no hay nada en mi casa. There's no milk, nothing in my house. No hay dinero para resolver gastos que a veces son necesarios. And sometimes we don't have enough money to take care of bills. Usted puede pasar un tiempo, You can pass some time, puede pasar un mes, maybe a month, quizá tratando de cómo lograr obtener un capital para sostener sus vidas, sus hijos, su familia. perhaps to obtain a capital for your family. Y a veces parece imposible, hermano. And sometimes it seems impossible. Yo he conocido gente que sale en busca de trabajo I know people that go seeking work, y tienen una necesidad tremenda en sus vidas. and they have a great need in their lives. Dicen: tengo hijos, tengo familia, They say, I have kids, I have family, y no puedo hallar un trabajo, no me quieren dar trabajo and I can't find a job. They don't want to give me work porque no tengo mis documentos, because I don't have my documents, porque se me hace difícil trabajar en esta nación, because it's kind of hard to work in this nation. y a veces no me quieren contratar. And sometimes they don't want to give me a contract. Y a veces parece que todo And sometimes it seems like todo parece que está bien allá afuera, everything seems to be well out pero hay there. muchas cosas que están mal. But there's many things that are not well. Hay muchas cosas que aparentan que están bien, Apparently they seem well, pero hay gente que está sufriendo. but there's people who are suffering. Hoy que salimos nosotros de esta nación, When we came out of this nation, yo miraba mucha gente en la intemperie, en las calles, I saw many people on the street, debajo de los puentes, under the bridge, a orillas de los árboles, by the trees. gente con necesidad. People with great need. Y a veces es tremendo, hermano, cuando uno se pone en la situación, en el calzado, que está esa gente, hermano. And sometimes it's hard to put ourselves in those people's shoes. Un jovencito como unos 22 años. A young man about 22 years old, Cuando veníamos ya nosotros en camino, when we were coming on our way back, esperando ahí en la línea, waiting at the border, venía todo pintado con un spray, hermano, de esos que se pintan, hermano, todo color plata, hermano, desde los pies hasta la cabeza y el pelo. it was all dyed up with ink, like paint, silver. Y llegó con una botellita.
And it came with a little bottle. Y la aplanaba y salía como confeti de ese papelito redondito. And when he pressed on it, confetti come out. Y hacía mímica y hacía así. And he would do like mimics and like tricks. Y se acercó y me tocó la ventana. And he got close to my window. Y le dije, pues no entiendo tu mensaje. And I said, I don't understand your message. ¿Qué es lo que quieres decir? What are you trying to say? No entiendo, nomás apachurrate la botellita. You just press the bottle. I don't Me dijo el understand. joven, pues no sé. He said, well, I don't know. Pero me gustaría que usted me pueda ayudar. Dice, But I would like for you to help me out. que vivo en la calle, no tengo hogar, no tengo familia. I live in the street. I don't have a home. Me quiero ganar la manera mejor de cómo ganar dinero para no robar. And I want to get money so I don't have to steal. Pero dime el mensaje. But he said, tell me the Él no message. supo. And he didn't know what to tell me. Yo le di un mensaje del Señor. And I gave him a message from the Lord. Le dije, el Señor te va a bendecir. The Lord's going to bless you, my son. Qué bueno que trabajas. I'm glad you work. Qué bueno que haces algo por la vida. I'm glad you're doing something for Pero work. quiero decir But I want to tell you que Cristo te va a bendecir. that Jesus is going to bless you. Entonces ya sacó un billete y se lo di. Me dijo, gracias, Señor. And he said, thank you. I took a bill out. ¿Cuánta gente tiene necesidad? How many people would need? A veces no se necesita estar en la noche solamente. Sometimes you don't need to be at nighttime only. Durante el día se ve la necesidad. During the day, you can see the necessity, the need. Pero cuando Cristo está cerca de nosotros, But aleluya, when Christ is close to us, viene tu ayuda, he comes to help you. viene tu salvación, He has your salvation. viene nuestra seguridad, aleluya. Our security comes. Cuando Cristo está cerca de nosotros, When Jesus is close to us, algo grande va a suceder en nuestras something vidas. great's going to happen in our lives. Algo grande va a hacer el Señor en nuestras vidas. Something great he's going to do in our lives. Y ahí donde estaba Pedro, And there where Peter was, donde estaban los pescadores, the fishermen, donde estaba Jacob, donde estaba Juan, where Jacob and John were, dice que el Señor estaba it says that the Lord was cerquita de ellos en Genezaret, close to them in Genesaret, porque el Dios estaba listo because God was ready para ayudarles en su necesidad. to help them on their needs. ¿Cuántas veces el Señor nos ayuda a nosotros How many times does the Lord help us en nuestras necesidades? in our needs? Y a veces no las miramos, hermano. And sometimes we don't see Him, A brother, veces no somos agradecidos. and we're not grateful. A veces el Señor está cerquita de nosotros. Sometimes the Lord is nigh to A lo mejor us. usted dice que yo vivo en Mesa, yo vivo en Peoria, Perhaps you might say, well, I live in Mesa, pero Peoria, cerca donde estás tú but close to you está el Dios is Todopoderoso. God Almighty. Está el Dios que te va a levantar. It's the God that's going to raise you up. Está el Dios que te va a bendecir, The aleluya. God that's going to bless you. Y dice la palabra que ahí estaba Jesús de Nazaret. And the word says that here was Jesus. Estaba cerca de ese lago de Genezaret. He was close to the lake of Genesaret. Mientras la gente dice, But while the people, it says, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios que would get closer to hear la His gente word. tenía hambre de palabra. People were hungry for His word. Era el momento de que el Señor se iba a activar. And it was the moment when the Lord was going to activate. Era el momento de que el Señor necesitaba recopilar obreros para la obra. And it was the time where He was recruiting workers for the La work. gente se amontonaba And people would gather up. y era necesario tener obreros en la viña. And it was necessary to have workers in the vine. Era necesario tener obreros en la iglesia, To aleluya. have laborers in the church. Y ahí apareció el Señor. And here appears the Lord. La gente tenía hambre People were hungry de oír la palabra de of Dios. hearing the word of God. Si usted va a otra nación, usted mira que hay gente que tiene mucha hambre de Dios. If you go to another nation, you see people with hunger for the word of the Yo Lord. miraba a los vendedores ambulantes. I would see the sellers on the street. Algunos de ellos traían un versículo Some of them would carry a verse, y lo escribían en rótulos and they would write it on boards para enseñar quién es Cristo, aleluya. to show who Jesus is. Yo les decía, Dios te bendiga. And I would tell them, God bless you. Me decían, Dios le bendiga, Señor. And they would say, God bless you, sir. ¿Usted conoce de Dios? Do you know about God? I tell them, yes. Yo conozco, yo también. I know. And they say, Pero gloria a Cristo, well, glory to Christ, I would tell them. porque el reino de los cielos For the kingdom of heaven seguirá creciendo. is growing. El reino de los cielos The kingdom of heaven
Es para los valientes, los violentos, hermanos, que arrebatan todo lo que hay en la tierra, aleluya. It's for the violent and Que brave. se atreven a publicar el evangelio, la palabra de Dios, sea como sea, aleluya. To dare to publish the word of God however it is, whatever it takes. Algunos lo hacen por medio de escritos, Some do it through writing. porque no pueden, porque están en medio de 3, 4 carriles, hermano. En cuanto cabe el carro, casi le pisa usted los callos. Because they're close to 2, 3 cars in the middle lanes. Pero están publicando las buenas nuevas del Señor, aleluya. They're publishing the good news of the Lord. La gente tiene hambre People are hungry de oír la palabra de to Dios. hear the word of God. La gente tiene hambre de escuchar el evangelio de Cristo, People aleluya. are hungry to hear the gospel of the Lord. Y aquí en Estados Unidos la gente se ha vuelto muy confortable. And here in the U.S., people are too comfortable. Ya no hay gente que predique la palabra, hermano. There's no people who want to preach the word. Si usted se mueve a cada esquina de las calles, hermano, If you go to any corner in every street, en cada esquina hay un puesto, hermano. in every corner there's a, Algunos están vendiendo tacos, otros están vendiendo otras cosas, churros, frutas, hermano. there's a little tent, a business tent. Some are selling Pero hay tacos, gente de Dios que está en esa calle, aleluya. are selling tacos or fruits, but there's men of Y God Dios les involved. bendice, hermano. And God blesses Si them. hay como unos 30 ahí en esa esquina, If hermano, there's 30 of them there in that corner, a todos Dios les hace que le compren su producto que están ofreciendo, to aleluya. all God allows them to buy their product they're selling. Y yo miraba eso, And hermano. I would see that. Cómo es grande Dios, hermano. How great God Si is. se ponía un niño a vender chicles, If it was a kid selling bubble gum, se le vendían los chicles. the bubble gums Si would sell. vendían agua, soda, refresco, se les vendía. If it water soda, they would sell. Si vendían frutas, se les vendía. Fruits, they would sell. Si vendían, vamos a decir, frituras como sabrita y todo eso con chile y limón, se les vendía. If they would sell snacks, they would sell the snacks. No cabe duda, dice, And there's no doubt. que donde hay gente de Dios, Where there's people of God, Dios le bendice. God blesses. Dios tiene misericordia. God has mercy. Imagínense, hermano, Imagine, brothers, cómo estamos nosotros, hermano. how we are, brothers. Nosotros casi estamos en la gloria, hermano. Right now, we're almost in the glory. Estamos viviendo We're living otra forma diferente a la que viven en otros estados, en otras naciones. a different way of what other states live. Dice la palabra que ahí estaba Jesús. And the word says that here was Y Jesus. la gente tenía hambre de la palabra del Señor. And the people were hungry for his word. Y el Señor ya les había predicado. And the Lord had already preached to them. Y la gente lo seguía And people would follow him porque miraban los milagros de Jesús. where they would see his miracles. La gente lo seguía porque tenía hambre. They would follow because they were hungry. No tanto ya de la comida porque ya estaban llenos, Not so much of the food because they were full, sino de oír la palabra de but of Dios. hearing the word of God. ¿Cuántos de nosotros? How many of us? A veces el Señor te trae el pan a la casa Sometimes the Lord brings the food to your table. y a veces dice no tengo hambre. And sometimes you say, I'm not hungry. A veces decimos no me gusta. And you say, I don't like this. Yo no como este tipo de comida. I don't eat this type of food. A mí me ofrecían ahí en México todo tipo de comida. They would offer me all kinds of food over there in Mexico. Y me decían, ¿te gusta? And they would ask, do you like it? Pues, a mí sí me gusta. I said, I do like it. Todo lo que es comida yo me la como. Everything that's food, I'll eat. Pero dando gracias a Dios. But giving thanks to God. Y me la comía contigo. And I would eat it gladly. Mi esposa no podía comer porque ella tiene su anatomía diferente, no puede comer muchas cosas. My wife couldn't eat because her anatomy is different. Pero yo le entraba todo. But I would eat everything. Pero lo bueno que Jesús But how good Jesus is. siempre va a estar cerca de usted. He's always going to be close to you. Jesús siempre va a estar tan cerca de nosotros. Jesus will always be so close to us. Y dice que estando ahí en ese lago, And it says that while being at that lake, en ese mar, in the ocean, él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. he saw 2 boats close to the edge. Cuando hay barcas, hermano, When there's boats a la orilla de la playa, del lago, del mar, by the edge of the sea or of the lake, es que hay bendición, it's because there's blessing. es que hay vida. There's life. Y a veces, no todo el tiempo, hermano, se cosecha, se levanta. And not all the time it's reaping time. Nosotros cuando estamos en el mar, Us, when we're in the mountain, nos andamos bañando. we were taking showers. Nos metimos, hermano, y de repente miramos muchos de esas gaviotas.
And we got in and we saw a bunch of those birds. De repente mirábamos como delfines, hermano, le miraban las colas así. And sometimes we would see dolphins in the beach. Pero era porque venía una parvada de muchos peces, hermano. But it was because many fish were on the Estaban ahí way. donde estaban bañando. And they were close by La where gente we were corrió, in salió the del beach. mar y corrió, se salió hacia la orilla creyendo que eran tiburones. And people got out of the beach because they thought it was sharks. Pero eran muchos peces. But there was a lot of fish. Y yo me acordaba de este mensaje. And I remember about this passage. De donde hay barcas. That where there's boats. A veces uno no tiene que ir tan profundo, tan adentro del mar, hermano. Sometimes you don't have to go close to the ocean. A veces uno tiene que meterse tan cerca, hermano. Sometimes you just need to get close. Porque cerca de nosotros está la bendición. Because close to us the blessing is. No tiene que ir tan lejos para encontrar la bendición. You don't have to go too far to find La the blessing. bendición está tan cerca de nosotros. The blessing is so close to us. Allí estaba Jesús. And here was Jesus. Dice que los pescadores habían salido, se habían metido mar adentro And it says the fishermen went farther in the ocean para ir a pescar. to go fish. Y no habían sacado nada en toda la noche. And they hadn't obtained anything all night. Pero Jesús miró esas barcas. But Jesus saw those boats. A veces Jesús quiere usar nuestras barcas. Sometimes Jesus wants to use your boat. A veces Jesús quiere usar tu vida. He wants to use your life. Quiere usar nuestras vidas, hermano, para ir a la pesca. He wants to use our lives to go fish. Tú eres el pescador. You are the fisherman. Y a veces Dios te dice, tienes que ir. And sometimes Jesus said you have to go. Tienes que salir a pescar. You need to go fish. Tienes que moverte, tienes que planear, tienes que mover tu vida. You need to move and plan out your life. Y ahí estaba a la orilla del lago, dice el verso 2. And here he was at the edge of the lake. Y dice que los pescadores, And it says the fishermen habiendo descendido de ellas, de aquellas barcas, have gone from them, the boats. ya llevaban sus redes. They were carrying their Es lo mismo cuando nets. usted va de cacería, hermano. It's the same thing when you go hunting. Cuando alguien va de cacería When somebody goes hunt y va a cazar y no encuentra nada, hermano, and they go and they don't find anything, usted viene y cuelga que fusil. you go and you hang the